Yo vengo en representación de Findo, somos un equipo, una fintech que lanzamos hace un año y bueno, les voy a compartir un poco el caso. Trabajamos solamente en la Argentina, así que el foco, a diferencia de Mapi, que te estoy dando la espalda, perdón, va a ser nuestro país. A ver si realmente lo funciona. ¿A quién le apunto? No funciona. Bueno, para empezar traemos una pregunta. Queríamos interpelarlos a todos, ya que deben venir de instituciones financieras, la mayoría, bancos o fintech, y compartir esta pregunta que debe ser un común denominador que tenemos todos o que en algún momento nos interrogamos. ¿Qué necesitamos saber de una persona para sentirnos cómodos al prestar dinero? Saber que no lo va a devolver. ¿Puedo pasar una? Necesitamos confianza. Necesitamos sentir o saber que esa persona es confiable. Y para ello, ¿a qué recurrimos? Tiene que ser una persona del círculo de amigos, una persona conocida, una persona que sepamos dónde la vamos a encontrar, si la tenemos que buscar, que viva en el barrio, que esté a la mano. Entonces, ¿qué sucede cuando esa persona a la que le queremos prestar no la conocemos y no sabemos nada de ella? ¿Tic? Si no la conocemos y no confiamos en ella, recurrimos al credit score. La mayoría debe saber lo que es el credit score, por las dudas lo sintetizo. Es la calificación crediticia, es el dato que utilizan los bancos y el sistema financiero convencional para poder nutrirse de información sobre esa persona, sobre la historia del consumo de esa persona, y en base a ese dato o a ese número decide si sí o no prestarle dinero. ¿Está bien? Entonces, más de 20 millones de personas en nuestro país no acceden al crédito, ¿sí? Estamos hablando de personas que no tienen identidad financiera. O sea que no tienen huella, no tienen tracking, no tienen un récord público, no podemos saber si se trata de personas que son confiables o no. Son más del 50% de la población de nuestro país, de los argentinos, no somos confiables. No somos confiables, ¿qué quiere decir? Que si esas personas quieren endeudarse para crecer, para invertir, para tomar un riesgo, para poder desarrollar un negocio, no tienen a la mano ninguna alternativa para poder hacerlo. Son personas que están totalmente excluidas del sistema financiero, ¿sí? Estos números son sencillos y contundentes y respaldan un poco también lo que venía diciendo Mapi. Ante esta situación de nuestro país, nosotros creemos y queremos y estamos ya a más de un año de operar y de encontrar una forma para construir confianza, para construir ese puente que falta para poder brindar acceso al sistema financiero, en especial acceso al crédito, es por donde nosotros hemos empezado. Así que nosotros creamos una app, y acá voy a hacer un paréntesis porque si no nuestro CIO nos va a matar. No es solamente una app, lo que tenemos es una plataforma digital que es muy versátil, que trabaja y se integra de manera muy ágil con otras instituciones financieras y sistemas. Es una plataforma que tiene un framework, no me voy a poner técnica, pero no es una app. Lo puse en app porque la aplicación o el aplicativo es la palabra más sencilla, técnica para entender, que se trata de una solución que se aloja en el celular de nuestro cliente o potencial cliente. Y de esa manera nosotros empezamos a construir un credit score, una calificación crediticia alternativa que se nutre de más de 250 data points, que son observaciones, datos estadísticos, variables que vamos cruzando y de esa manera vamos construyendo este score alternativo Findo que hace que esa persona que pensábamos o que intuíamos desde un sistema tradicional que era una persona que generaba incertidumbre o era impredecible o tenía un riesgo muy alto, le damos una oportunidad para acceder a un crédito con sistemas de control y con sistemas antifraude alternativos que desarrollamos nosotros. Nosotros queremos transformar la realidad de esas personas que son excluidas o rechazadas automáticamente por los bancos y queremos darle una oportunidad para acceder
a una propuesta que sea más sustentable o que los apalanque o los ayude a crecer de una manera más sostenible. Entonces, estamos hablando de personas que cuando quieren acceder a un crédito tienen solamente acceso a microcréditos que son de bajo impacto, entonces no tienen ese poder transformador que buscamos, o que recurren a otras financieras que a veces tienen unas propuestas que son inconvenientes o perjudiciales y a veces no, o no tienen historial crediticio, entonces cuando se acercan a un banco no cumplen con los mínimos requisitos necesarios como para poder acceder a un crédito de bajo monto. Queremos, con Findo y con nuestra solución, apelar a esas personas, emprendedores, comercios, pymes. Nosotros no trabajamos solamente para el crédito personal, sino que nos aliamos también con instituciones financieras para poder ayudar o llevar a la mano de esos emprendedores o comercios una alternativa de financiamiento que si no, no tendrían. Para abajo. Se trata de el segmento de personas que no están bancarizadas, sobre todo. Estamos hablando de una población que tiene menos del 15% de probabilidad de default y con nuestros instrumentos y con nuestro análisis nosotros vamos a subir la eficiencia y vamos a lanzar, o en realidad ya lanzamos cuando trabajamos, un programa de acompañamiento y de seguimiento y de educación financiera. Nosotros no trabajamos, quiero desmitificar esto, solamente con algoritmos o con familias de algoritmos o con inteligencia artificial, sino que trabajamos día a día también acompañando y entendiendo a nuestros clientes. Es un trabajo muy arduo, los que ya son fintech o ya trabajan con población más de riesgo, saben que no es un trabajo sencillo, pero que se puede hacer y que se puede mejorar. Nosotros traemos acá uno de los casos, que es Maribel, que llegó a Bolivia hace 7 años y que con el tiempo fueron llegando más familiares de ella. Tuvo una situación, un percance, y a raíz del primer crédito al que accedió, que es de uno de nuestros socios, logró revertir su situación acuciante. Entonces, esto es simplemente un retrato, una imagen, un caso, un testimonio muy sintético que lo traemos para ilustrar el poder transformador que tienen estas herramientas y el trabajo que podemos llegar a articular si nos animamos a mirar más allá de la punta de la pirámide y bajar a la base de la pirámide y trabajar de manera colaborativa articulando nuevos instrumentos que tenemos desarrollados. Desde Findo nosotros creemos que millones de personas como ella merecen confianza. Este es un solo caso. Por eso decidimos mirar más allá del ingreso neto. Nosotros tenemos una herramienta desarrollada que nos permite incursionar, evaluar, sistematizar información complementaria de estos clientes para poder, por ejemplo, autenticar o validar la identidad. Podemos, mediante el dispositivo tecnológico que tenga, que más del 80-90% de nuestra población lo tiene en la mano, podemos pedirle solamente en un flujo de 7 minutos, muy sencillo, autogestionado, que se tome una selfie. A esta tecnología, Daniel está incorporando otras tecnologías que ya incorporó en la lectura del código QR del DNI, que valida inmediatamente la identidad con los burós, pues ya integramos más de 3 burós. Además, validamos la identidad de esa persona que está solicitando un crédito de manera remota a través del móvil, verificando con redes sociales. Con esta metodología hemos reducido a 0 el fraude, o sea que es una tecnología que garantiza, tiene control antifraude. También validamos el celular con un PIN que le damos y vuelve y valida y de esa manera puede pasar a la siguiente etapa. También verificamos la ubicación que declara de domicilio georreferenciando con el GPS. Todo esto que yo estoy nombrando y que ustedes están leyendo en pantalla cumple con las normativas del Banco Central,
toda la información que a nosotros nos dan acceso a estas 50% de la población que digamos, a la que apuntamos, es con consentimiento previo. Es información que se utiliza para conformar un scoring y no es información sensible, o sea que yo sé que esto por ahí a veces causa como cierto resquemor y quiero hablarlo abiertamente. Es información que se utiliza para dar una oportunidad para acceder a un crédito y está totalmente, digamos, regulado y cumplimos con todos los protocolos y la reglamentación vigente. Sí. Acá solamente un pantallazo del flujo. Nuestro flujo es muy familiar, es muy sencillo. Todos como los key touch points con el consumidor son del Customer Journey, son muy sencillos y cotidianos, digamos. Primero le pedimos que se loguee con Facebook, un login de Facebook que ya sabemos somos uno de los 5 países del mundo con más cuentas en redes sociales. O sea que eso no es una traba, minimizamos todo tipo de fricción. Para poder pedirles que acreditarles el dinero no es necesario que tengan una cuenta bancaria. Si estamos trabajando en conjunto con un banco, incentivamos eso para incentivar la transparencia e incorporarlos e incluirlos financieramente. Si no, se puede también pidiéndoles también que se acerquen a Rapipago o a Pago Fácil en este caso. Bueno, el desafío es muy grande. La verdad es que el trabajo colaborativo es clave, que existan este tipo de encuentros donde nos podamos conocer, donde podamos integrar experiencias, cruzarnos. Para nosotros es muy valioso. Nosotros somos una fintech que tiene un approach colaborativo. Creemos que para poder realmente generar el impacto social que queremos, tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros buscamos y queremos articularnos con bancos, con instituciones, con mutuales. Queremos poder revertir esta situación o esta problemática que enuncié al principio y para ello creemos que el trabajo cruzado, la inteligencia colectiva. De hecho, nuestro grupo de emprendedores está compuesto por mí, que vengo de Mobile, de trabajar en África y en otros países de Latinoamérica. Viene de ex gerentes del banco hipotecario, así que conocemos los bemoles de los bancos y las oportunidades de Mobile. Y bueno, el mensaje acá es que el ADN que tenemos nosotros nos gustaría compartirlo e incentivarlo y en este marco agradecerles a ustedes que nos hayan invitado a compartir este momento. Bueno, gracias. Gracias, Pablo, por la invitación. Es un gusto estar acá hoy. Dado que Mapi dijo el 50% de las cosas que iba a decir, voy a intentar ponerlo de otra manera. Nosotros somos, bueno, ahora somos dos compañías que se están uniendo. IFL inició como compañía alrededor del 2010, formalmente como una compañía. Antes de eso era un proyecto de investigación. O sea, hace más de 6, 7 años que estamos haciendo esto de manera comercial. Y la idea es de la compañía, el objetivo de la compañía es incluir 1 billón de personas. O sea, entonces voy a hablar un poquito de la oportunidad o del desafío que tenemos en términos de inclusión financiera y después un poco qué es lo que hacemos. Sí, funcionó. En principio, algunos números que son importantes. Cuando se habla de inclusión financiera en el mundo, van a ver, estos son números del Banco Mundial. O sea, 2,5 billones de personas no tienen acceso al crédito en el mundo. Inclusive no tienen buró, o sea, es muy difícil acceder al crédito. Entonces, fundamentalmente, cuando uno piensa en políticas de crédito adicionales, hay como 2 factores fundamentales, ¿no? Uno es el historial crediticio, el otro es la capacidad de pago, que tiene que ver con ingresos formales. Entonces, cuando no hay ingresos formales es muy difícil y si no tenés buró es mucho más difícil, ¿no? Entonces, ahí está un poco el dimensionamiento del mercado en términos globales, más allá de lo de Argentina, ahora vemos un poquito de Argentina. Y lo otro es importante, hoy estamos en un momento en el cual la pirámide poblacional está haciendo que en el 2030 vaya a haber 30 billones de consumidores en la clase media. Entonces, a veces cuando uno habla de inclusión financiera, dice, bueno, sí, uno piensa en los entrepreneurs o en África, en los mercados de África, dice, no, pará, la clase media también, hay mucha parte, sobre todo los millennials, hay una clase media incipiente que necesita de este tipo de servicios, ¿no? Y bueno, después un poco para dimensionar el mercado en términos de dinero, ¿no? ¿Qué es un poco lo que dice Argentina? Un poco también lo que decía Mapi antes, ¿no? Esta es información del Banco Mundial del 2014, probablemente algo haya cambiado, pero en definitiva es bastante relevante. O sea, si ven, el 50% de las personas no tienen una cuenta en Argentina. O aparentemente eso pasaba, ¿no? Entonces, dado eso, el mercado parece bastante importante. Y después el 92% nunca tomó deuda de una entidad financiera. Lo cual parece bastante raro, ¿no? Pero bueno, es un poco los números que muestra el Banco Mundial. Entonces, esta es un poco la situación en la que estamos.
¿sí? Entonces, dado que aparentemente las políticas de crédito tradicionales no funcionan, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Y esto es un poco cómo nace IFL y cómo nació Lendo también. Entonces, cuando uno piensa en la población global, 7,5 billones de personas, en primer lugar, todos tienen personalidad. O sea que si uno pudiera intentar hacer algún assessment de la personalidad, en definitiva podría incluir, digamos, a todas las personas, ¿no? Y después, lo otro es la explosión de información que existe hoy en día a partir de los medios digitales, ¿no? O sea, ayer leía un par de cosas, por ejemplo, se escribió en Twitter en los últimos 2 años más palabras de las que están escritas en todos los libros que se citaron en la historia, ¿no? Entonces digo, ahí hay una explosión de información y que va a ser cada vez más exponencial. Después, algunas otras cosas que leía. El 67% de la población mundial tiene acceso a los smartphones y solo el 65% tiene acceso a agua potable, ¿no? Entonces, parecería que esta explosión de información va a ser muy, muy importante, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a ver. 3,8 billones de personas tienen Internet y eso está creciendo. Y esto es a nivel mundial, no estoy hablando a nivel argentino. Después, 2,8 billones de personas tienen redes sociales, 4,9 billones tienen teléfonos celulares y 2,5 usan las redes sociales en los teléfonos celulares. Y ustedes por ahí se preguntarán, bueno, ¿por qué estás mostrando estos números? Bueno, en definitiva, porque nosotros fundamentalmente trabajamos con 3 tipos de información. La primera es la personalidad. Es decir, intentamos tener un assessment crediticio a partir de la personalidad de las personas. Ahora les voy a contar un poquito cómo lo hacemos. El segundo es, trabajamos muy parecido a lo que contaba Mapi, con información de los teléfonos celulares. Es decir, la información que está en el teléfono de cada uno da muchos patrones de comportamiento, de cómo es cada uno y cómo aparentemente eso podría llegar a definir el pago o no pago de una persona. Y obviamente todo el tema de redes sociales. Y cuando digo redes sociales, no estoy hablando de Facebook o Instagram, por ahí los más modernos ahora. Mail, o sea, Gmail, Hotmail, Yahoo y demás. O sea, hoy existen APIs que permiten acceder a toda la información de los mails. Entonces, a veces a mí me dicen, recién me decía, creo que Pablo Vale me decía, sos antisistema. Yo le decía, no uso redes sociales. Me decían, sos antisistema. No, no es que soy antisistema, es que sé la información que se puede sacar de todos esos lugares. Entonces, muchas veces cuando uno le da aceptar a tal aplicación va a tener acceso a tu correo, tal aplicación va a tener acceso a la información de tu correo, bueno, eso da acceso a todos tus correos y puedes ver toda la información que está en los correos. Y alguien se puede asustar por esto. Ahora, para las personas que no tienen acceso al crédito, esto es valiosísimo. Imagínense una persona que tiene compras electrónicas todo el tiempo y no tiene una cuenta bancaria. Bueno, para un banco, para poder hacer una identificación de la capacidad crediticia de esa persona, esa información es totalmente relevante y totalmente importante. Entonces, es información súper útil. Entonces, que las personas puedan utilizar su información para poder acceder al crédito es súper, súper importante. Ahí va. Entonces, rápidamente, nosotros como compañía tenemos 3 productos. Uno es verificación y fraude, el otro es credit scoring y el otro es marketing insights. Y después lo que ustedes ven acá abajo son todas las fuentes de información con las cuales trabajamos, ¿sí? Entonces, muy rápidamente lo voy a contar porque no tengo demasiado tiempo, pero verificación y fraude es un poco lo que contaba Mapi. Es decir, básicamente lo que intentamos hacer es validar que sos quien sos. Y eso se hace a partir de distintas formas. Se hace a partir de redes sociales, se hace a partir de preguntas de seguridad, se hace a partir de conexiones con bases de datos y demás, ¿sí? Credit scoring, bueno, obviamente también Mapi lo contaba, es un score crediticio. Lo importante es qué información utilizamos para poder darte ese score crediticio. Y después Marketing Insights sirve para algunos temas de segmentación y de prospecting, que tiene que ver con quién sos, cómo sos, y qué información relevante le puedo dar a esa persona. Entonces, si sos un viajero, por ahí me interesa ofrecerte una tarjeta que esté relacionada con alguna aerolínea o algo así. Entonces, es totalmente relevante para reducir los costos de marketing. Entonces, yo les contaba, fundamentalmente, trabajamos con 3 tipos de información. Uno es la información psicométrica o de comportamiento de los clientes. Entonces, ¿esto cómo funciona? Lo que se hace es, se le da a una persona un test psicométrico. Imagínense un test parecidos a estos que uno toma cuando va a una entrevista laboral, que dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Son preguntas multiple choice y algunos ejercicios, que son ejercicios de recordar números, ejercicios de recordar imágenes, algunos ejercicios de como compararse con otras personas y demás. Ese test de 20 minutos lo que hace es recoger aproximadamente 750 data points, como decía Mapi, y con eso se puede hacer un score crediticio. Después el tema de teléfonos celulares es muy similar a lo que contaba Mapi, es decir, ahí hay un montón de información, los contactos, las frecuencias de llamada y demás. Por ejemplo, un dato relevante, el 20% de los adultos que tienen smartphones
lo chequean cada menos de 5 minutos. O sea que imagínense la información que hay en el teléfono respecto de cómo sos, cada cuánto mirás el teléfono, cada cuánto contestás, un montón de información súper relevante, y ni que hablar de la información que está en los correos electrónicos, ¿no? ¿Qué comprás, qué no comprás, a quién le mandas mail, cada cuánto le mandas mail? Hay mil cosas para hacer. Entonces, más allá de los productos, lo interesante, creo que esto es lo interesante para ustedes, es cuando uno mira el ciclo de vida de un cliente, es cómo hay distintos puntos en los que uno, digamos, podría llegar a utilizar data alternativa más allá de, digamos, de los productos en particular. Pero fíjense, verificación y fraude, bueno, identificación de riesgos, pero después obviamente para collections, o para cobranzas, digo. O sea, uno puede identificar a los clientes más riesgosos, eficientizar el proceso y demás. Entonces, dado que ya casi me paso el tiempo, tenía dos casos de éxito, pero prefiero contarlo desde acá. Nosotros hoy trabajamos con más de 35 países, en más de 35 países, ¿sí? Fundamentalmente van a ver que los mercados en los que trabajamos son Latinoamérica, África y Asia. El más grande de los mercados es Asia. Se puede imaginar que la población más grande está en Asia y la oportunidad de mercado es más grande en Asia. Tenemos un solo cliente en Europa, que está en España. Y después, bueno, tenemos algunos clientes en África. El nacimiento de la empresa está muy relacionado con África porque nosotros cuando empezamos queríamos incluir pequeños entrepreneurs y así fue como nació. Y después tenemos algunos en Latinoamérica. Por ejemplo, uno de los casos de éxito que yo tenía ahí era el de Santander. Santander, fíjense, un banco grande, no era un fintech, era un banco grande que quería hacer esto. Ellos querían darle tarjeta de créditos a los estudiantes. Y uno muchas veces cuando piensa en crédito estudiantil dice, bueno, le vamos a dar un crédito para que pague la universidad. No, ellos lo que dijeron fue, nosotros le queremos dar una tarjeta de crédito sin que tengamos que recurrir a los padres y que sin hacer como capacidad de pago con estos estudiantes. Entonces, lo que trabajamos con ellos fue con el score psicométrico, o sea, les hacíamos a los estudiantes tomar este test de 20 minutos aproximadamente, con eso generamos el score, el test se lo tomaba en una página de internet, y a partir de eso le damos el score, y bueno, ellos a partir de ahí tomaban decisiones. El tiempo, este es otro punto interesante sobre todo para los bancos, es cuando uno piensa en la escalabilidad de los procesos crediticios. Si uno piensa en el proceso tradicional, donde uno tiene personas realmente haciendo análisis crediticio, es bastante costoso y difícil de escalar. Acá las decisiones, el tiempo promedio que usaba una persona de ventas era de 3 minutos, así que imagínense la escalabilidad de eso. Y bueno, y logramos, actualmente hay 14.000 tarjetas de crédito otorgadas con nuestro sistema. Así que no mucho más, agradecerles, hay mucho más para contarles, pero bueno, la verdad que no había demasiado tiempo. Así que muchas gracias. De lo que acabo de escuchar y lo que contaron, por un lado está la inmediatez del crédito, ¿no? La empresa digital que dice, el tipo necesita algún remedio, ¿no? Entonces voy, le doy el crédito, se le rompió la heladera de la casa, necesita un repuesto urgente. Bueno, listo, ahí voy a la plataforma digital. Y ahí no hay mucha posibilidad de scoring. Entonces, ¿cómo juega el tema de la inmediatez, de la rapidez, con un score psicométrico, con ponerle una app y empezar a ver comportamientos, ¿no? Porque la gente a veces toma el crédito impulsivamente y no está para ponerse una app en el teléfono. No sé cómo juegan estos aspectos. Lo que quieran. Sí, no, creo que hay dos cuestiones, ¿no?, en esa pregunta. La primera es, porque uno también muchas veces dice, soy capaz de escorear a una persona y darle un crédito instantáneamente. Pero muchas veces eso no es cierto, y no es cierto porque esas personas están preaprobadas. Entonces hay un camino de preaprobación en la cual los bancos obviamente hacen las campañas y preaprueban gente. Entonces cuando vos querés crédito inmediato, listo, ya estás preaprobado y te dan el crédito inmediatamente, ¿no? Ahora, después la otra pregunta, que es un poco la que vos hacías, es decir, bueno, ¿cómo hago para escorear instantáneamente a una persona? Entonces, obviamente que todos estos procesos tienen un tiempo. Puede ser más corto o más largo. Imagínate, yo te contaba un poco, el test psicométrico dura entre 15 y 20 minutos. Ahora, realmente, instalarte una app y conectarte a Facebook, no sé cuánto puede tardar. 2, 3 minutos, 5 minutos. Digamos, el acceso hoy al crédito es bastante inmediato. Lo que sí me parece bueno o importante destacar es, hay muy pocas empresas hoy en el mundo, o esta es mi experiencia, ¿no? Hay muy pocas empresas hoy en el mundo que son totalmente digitales. ¿Qué quiero decir? Que vos te conectás, ya sea por celular o por una página de internet, y tomás el crédito digital. ¿Sí? La mayoría tiene o sourcing, que se hace offline, collections, que se hace offline,
o inclusive verificaciones de riesgo de fraude que se hacen offline. Entonces digo, hoy todavía estamos en un momento, o por lo menos mi experiencia, por ahí las chicas tienen otra opinión, pero creo que hay muy pocas empresas en el mundo que están llegando a una capacidad de poder hacer todo el proceso totalmente online. Bueno, y en los nombres que vos mostrabas recién hay un montón de bancos, Sí. bancos importantes. O sea, a veces uno piensa en el credit scoring alternativo, ver otra forma de llegar al cliente, y los propios bancos son los que están tratando de llegar a ese público, no solamente fintech o compañías extra sector financiero. ¿Cómo lo ves vos, Marcela? Nosotros... ¿Anda esto? No, ¿no? ¿Escuchá? Hablo más fuerte. Sí, ahí está. Ah, está Ahora sí. bien, casi los aturo. Nosotros trabajamos con dos modelos. Tenemos el modelo, digamos, la línea de negocio del score alternativo, y a su vez lo disponibilizamos para entidades financieras para que puedan también utilizarlo y complementarlo con sus técnicas de evaluación de riesgo. En el caso de Findo, donde nosotros tenemos nuestro sandbox controlado en Corrientes, donde testeamos y nosotros mismos invertimos para perfeccionar y que ya funciona nuestro score hace un año, en ese caso nosotros tardamos máximo 48 horas en otorgar el crédito. Nosotros con esa ventana de tiempo logramos verificar y validar todos los data points que les mencionaba, que son las variables claves para nosotros poder garantizar tener menos de 2 dígitos de mora, poder llegar, de hecho hemos llegado a 12.000 downloads, hemos llegado a otorgar más de 1.250 créditos, o sea que tenemos ya un modelo robusto, validado, que nos permite otorgar los créditos a gran velocidad. Como también retomo lo que había hablado, tenemos una familia de algoritmos que está conformado en capas para validar la identidad de estas personas. Entonces está el core, donde tomamos información del device, más un set de preguntas que hacemos. Eso está conectado con la nube, o sea que en el momento se cruza con información de Veraz y pasa al segundo layer, donde incorporamos también información de georreferenciación y otras direcciones. Luego pasa a un tercer layer que complementa e integra y robustece, digamos, el análisis de la información, pero que no es necesaria, como puede ser con Gnosis y otros más. Y así lo vamos como validando. Y todo eso en 7 minutos nosotros lo podemos hacer en cuanto a la interacción con el usuario, y después tomamos 48 horas para poder hacer un análisis un poco más profundo y otorgarlo. En el caso de cuando trabajamos con bancos, ahí el modelo puede ser híbrido. De hecho, con uno de los bancos más importantes del país estamos terminando de diseñar el flujo para hacer un trabajo híbrido, en el cual nosotros preaprobamos, como decía recién Javier, optimizamos el trabajo de los ejecutivos de venta, ya generando muchos más leads, apoyándonos en marketing digital y en nuestra herramienta de scoring, y luego, digamos, hacemos más eficiente el trabajo en territorio para hacer el cierre o la entrega, digamos, del crédito con el plástico.